El Special Air Service, SAS, es la unidad de fuerzas especiales más legendaria del ejército británico y una de las más influyentes del mundo. Su lema, Who Dares Wins, quien se atreve, gana, resume su espíritu, audacia, iniciativa y precisión. Fue fundado en 1941 por el joven oficial David Stirling, quien cambió para siempre el concepto de guerra irregular. Durante la Segunda Guerra Mundial, Stirling, frustrado por la rigidez de las operaciones convencionales, propuso crear una pequeña unidad que atacara desde detrás de las líneas enemigas, golpeando aeródromos, convoyes y depósitos con incursiones rápidas y silenciosas. Su idea fue aprobada y nació el Special Air Service Brigade, un nombre elegido para engañar a la inteligencia alemana y hacerles creer que existía una gran fuerza aerotransportada. Su primera misión fue un desastre. Una tormenta en el desierto libio dispersó a sus hombres y solo 22 de 60 regresaron. Pero la siguiente operación lo cambió todo. Usando jeeps del Long Range Desert Group, el SAS destruyó más de 60 aviones enemigos en una noche sin sufrir bajas. Así nació su fórmula: movilidad, sorpresa y precisión letal. Durante la guerra, el SAS se convirtió en una pesadilla para los alemanes. Operó en África, Italia y Francia, saboteando líneas de suministro y realizando misiones de reconocimiento. Eran tan temidos que Hitler ordenó ejecutar a cualquier comando capturado, incluso si se rendía. Aún así, siguieron actuando con éxito hasta el final del conflicto. Tras la guerra, la unidad fue disuelta, pero se reactivó en 1950 como el 22º Regimiento SAS, núcleo operativo actual. Desde entonces ha participado en casi todos los conflictos británicos: Malasia, Omán, Irlanda del Norte, las Malvinas, Afganistán e Irak. El SAS alcanzó fama mundial en 1980 durante el asedio de la embajada iraní en Londres. 6 terroristas tomaron 26 rehenes y tras 6 días de negociaciones, los comandos irrumpieron en el edificio. En solo 17 minutos abatieron a 5 secuestradores y rescataron a todos los rehenes. La operación, retransmitida en directo, estableció un nuevo estándar global en rescates antiterroristas. El proceso de selección del SAS es uno de los más duros del mundo. Incluye marchas de montaña en Gales con cargas pesadas, entrenamiento en selvas tropicales y una fase final de escape y evasión con interrogatorios simulados. Menos del 10% de los aspirantes logra superarlo. Más que una unidad militar, el SAS es un modelo de guerra moderna. Su doctrina, equipos pequeños, autonomía total y precisión quirúrgica, inspiró a fuerzas como la Delta Force, el GIGN y el GSG-9. 8 décadas después, sigue siendo el referente mundial de las operaciones especiales, demostrando que en la guerra solo gana quien se atreve. Los Spetsnaz del GRU son una de las fuerzas más temidas y secretas de Rusia. Su nombre proviene de Spetsialnogo Naznacheniya, que significa Fuerzas de Propósito Especial. Nacieron oficialmente en 1949, bajo el mando del GRU, el servicio de inteligencia militar soviético, con una misión clara: infiltrarse tras las líneas enemigas, sabotear infraestructuras, cortar suministros y eliminar mandos estratégicos antes incluso de que estallara una guerra. Aunque su creación formal pertenece a la Guerra Fría, sus raíces se remontan a la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército soviético ya había experimentado con pequeños grupos de sabotaje y espionaje detrás de las líneas alemanas. Aquellos comandos demostraron tanta eficacia que el alto mando decidió mantener esa estructura tras el conflicto. De ese legado nacería la doctrina Spetsnaz: actuar desde las sombras, con operaciones precisas y autonomía total en territorio enemigo. Durante las décadas de 1950 y 1960, los Spetsnaz se consolidaron como una herramienta esencial del poder soviético. No solo operaban en guerras abiertas, sino también en misiones clandestinas en el extranjero: sabotaje industrial, infiltración, secuestro de material tecnológico y eliminación de objetivos de interés estratégico. Una de sus operaciones más conocidas tuvo lugar en 1968, durante la invasión de Checoslovaquia. Disfrazados de tripulación civil, comandos Spetsnaz tomaron el aeropuerto de Praga mediante engaño y sin disparar un tiro, permitiendo la entrada inmediata de las tropas del Pacto de Varsovia. Aquel golpe demostró su dominio del sigilo, la sorpresa y la coordinación. Durante la Guerra Fría, los servicios de inteligencia occidentales les atribuyeron innumerables acciones encubiertas, muchas envueltas en mito. Una de las más repetidas, aunque nunca comprobada, asegura que agentes del GRU habrían robado un helicóptero estadounidense para estudiarlo en la URSS. Verdadera o no, historias como esa ayudaron a alimentar su reputación de fuerza capaz de infiltrarse en cualquier lugar y desaparecer sin dejar rastro.
Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, los Spetsnaz sobrevivieron al colapso institucional y se mantuvieron bajo control del Ministerio de Defensa ruso. Su efectividad fue puesta a prueba en las guerras de Chechenia, donde realizaron operaciones directas contra insurgentes y líderes separatistas. De aquellas campañas surgieron los batallones Vostok y Zapat, formados por combatientes chechenos prorrusos. Aunque eficaces, sus operaciones estuvieron marcadas por denuncias de brutalidad y abusos, reflejando la dureza del conflicto. En el siglo XXI, los Spetsnaz se convirtieron en una pieza clave de la estrategia exterior del Kremlin. En 2014, durante la anexión de Crimea, aparecieron como los llamados hombrecillos verdes, soldados sin insignias que ocuparon aeropuertos y edificios clave sin disparar un tiro. Su acción rápida y silenciosa permitió a Rusia tomar el control de la península en cuestión de días, ejemplo perfecto de la llamada guerra híbrida, que mezcla acción militar, desinformación y negación política. Durante la invasión de Ucrania de 2022, los Spetsnaz volvieron a ser desplegados para capturar dirigentes y puntos estratégicos en las primeras horas del ataque. Pero el plan fracasó ante la resistencia ucraniana y una inteligencia más efectiva de lo esperado. Informes occidentales estiman que una de sus brigadas sufrió pérdidas de hasta un 75% durante los primeros meses, una cifra que ilustra la magnitud del golpe recibido por la fuerza. Pese a todo, los Spetsnaz del GRU siguen siendo una de las unidades más letales y versátiles del ejército ruso. Su historia combina espionaje, sabotaje y guerra psicológica. Son la personificación de la estrategia soviética de guerra total, un conflicto que empieza mucho antes de los disparos y que se libra, la mayoría de las veces, en la sombra. Las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos, conocidas como los Boinas Verdes, son una de las unidades más emblemáticas del poder militar norteamericano. Su objetivo no es solo combatir, sino ganar guerras sin librarlas abiertamente mediante guerra no convencional, inteligencia humana y alianzas locales. Su historia comenzó en 1952, cuando el coronel Aaron Bank, veterano de la Segunda Guerra Mundial y miembro de la OSS, propuso crear una fuerza dedicada a la guerra irregular. Bank había trabajado tras las líneas alemanas entrenando a la resistencia francesa, experiencia que inspiró la creación de la 10ª Fuerza Especial con base en Fort Bragg y el lema de Oppresso Liber, liberar al oprimido. Desde su origen, los Boinas Verdes fueron distintos, soldados capaces de combatir, enseñar y liderar. Su formación combina entrenamiento militar avanzado, conocimiento cultural y dominio de idiomas extranjeros. No basta con ser fuerte, deben ser estrategas y diplomáticos capaces de integrarse en comunidades locales y dirigirlas en su propia defensa. Durante la Guerra Fría, se convirtieron en la herramienta más flexible de la política exterior estadounidense. Operaron en Asia, África y América Latina, entrenando guerrillas amigas y creando redes de inteligencia. Su estructura global se organiza en grupos regionales, el primero para el Pacífico, el tercero para África, el quinto en Oriente Medio, el séptimo en América Latina y el 10º en Europa. Cada uno desarrolla experiencia lingüística y cultural en su zona de acción. Convertirse en boina verde requiere superar el Special Forces Qualification Course, uno de los entrenamientos más duros del mundo. Dura más de un año e incluye idiomas, medicina de combate, comunicaciones, supervivencia y tácticas de guerrilla. Los operadores se integran en pequeños equipos llamados ODA, Operational Detachment Alpha, de 12 hombres, donde cada uno tiene una especialidad pero todos son capaces de asumir el mando si es necesario. Su bautismo de fuego llegó en la Guerra de Vietnam, donde entrenaron a las tribus Montagnard para combatir al Viet Cong. Su valor y eficacia les ganaron respeto incluso entre sus enemigos. En 1961, el presidente John Kennedy reconoció oficialmente su distintiva boina verde, símbolo de audacia e independencia, y desde entonces se les asoció con su visión del soldado moderno. Décadas después, los boinas verdes volvieron a la primera línea en Afganistán, 2001. A caballo y con designadores láser, guiaron los bombardeos que permitieron a la Alianza del Norte expulsar a los talibanes de Kabul, una operación que redefinió la guerra asimétrica moderna. Hoy, más de 70 años después de su creación, los Boinas Verdes siguen siendo una de las fuerzas más respetadas y discretas del planeta. Su poder no depende solo de las armas, sino de su inteligencia cultural, su autonomía y su capacidad para transformar aliados en combatientes. Son los soldados invisibles de la diplomacia estadounidense, hombres que ganan guerras en la sombra. Los US Navy SEALs, acrónimo de Sea, Air and Land Teams, son la fuerza de operaciones especiales de la Marina de Estados Unidos y una de las unidades más versátiles y temidas del mundo. Su nombre resume su esencia:
Capaces de operar en el mar, el aire y la tierra, los SEALs ejecutan misiones de acción directa, reconocimiento, sabotaje e inteligencia en los entornos más hostiles del planeta. Su historia comienza en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados necesitaban preparar los grandes desembarcos en Europa y el Pacífico. En 1942 nacieron los Scouts and Raiders y las Naval Combat Demolition Units, NCDU, dedicadas al reconocimiento y la eliminación de obstáculos submarinos. Durante el día D, bajo fuego enemigo, los NCDU abrieron brechas en las defensas alemanas de Omaha Beach, ganándose una reputación de coraje y precisión. De su legado nació la mítica Hell Week, 5 días de agotamiento extremo que aún define la dureza del entrenamiento SEAL. Tras la guerra, estas unidades evolucionaron en los Underwater Demolition Teams, UDT, conocidos como los guerreros desnudos por operar casi sin equipo. Durante la Guerra de Corea, ampliaron su función hacia el sabotaje y la infiltración nocturna, sentando las bases tácticas de los futuros SEALs. El gran salto llegó en 1962, cuando el presidente John Kennedy ordenó la creación del SEAL Team 1 y el SEAL Team 2, formados por veteranos de los UDT. Su misión: llevar la guerra al enemigo mediante operaciones pequeñas, precisas y silenciosas. Desde entonces, los SEALs se convirtieron en el brazo más secreto de la política exterior estadounidense, actuando en Vietnam, Panamá, Somalia, Afganistán e Irak. Su fama mundial llegó con 2 operaciones icónicas. En 2009, 3 francotiradores del SEAL Team 6 abatieron a los piratas que retenían al capitán Richard Phillips durante el secuestro del Maersk Alabama, disparando simultáneamente a corta distancia y liberando al rehén sin bajas. 2 años después, en 2011, el mismo equipo ejecutó la operación Lanza de Neptuno, en la que localizaron y eliminaron a Osama Bin Laden en Pakistán. La misión, completada en solo 40 minutos, marcó un hito en la historia militar moderna. Hoy, los SEALs están organizados en 8 equipos principales, cada uno con una especialización regional. Su entrenamiento, el Boots, es uno de los más duros del mundo. Menos del 20% de los aspirantes logra completarlo. Quienes lo consiguen reciben el tridente dorado, símbolo de excelencia, sacrificio y dominio total sobre cuerpo y mente. Más que una unidad militar, los SEALs encarnan una filosofía de guerra moderna: inteligencia, adaptabilidad y precisión absoluta. En la oscuridad, bajo el agua o en lo alto del cielo, operan donde el fracaso no es una opción. El GSG-9 der Bundespolizei es la unidad de operaciones especiales y contraterrorismo de Alemania, reconocida mundialmente por su eficacia y precisión. Su origen se remonta a 1972, tras la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich, donde un comando palestino asesinó a 11 atletas israelíes. Aquella tragedia reveló la falta de preparación de las fuerzas de seguridad alemanas y llevó al gobierno a crear una fuerza capaz de actuar con rapidez y dentro del marco civil, ya que el ejército no podía operar dentro del país por restricciones constitucionales. Así nació el Grenzschutzgruppe 9, Grupo 9 de la Guardia Fronteriza, bajo la autoridad de la Policía Federal. Su fundador, el coronel Ulrich Wegener, estudió las tácticas del SAS británico y del GIGN francés, adaptándolas al contexto alemán. El nuevo cuerpo fue concebido como una unidad multifuncional, capaz de operar en tierra, mar y aire, con misiones que iban desde rescates de rehenes hasta neutralización de grupos terroristas o protección de infraestructuras estratégicas. La selección del GSG-9 es extremadamente rigurosa. De cientos de candidatos de la policía, solo unos pocos superan las pruebas físicas, psicológicas y técnicas. El entrenamiento incluye asalto táctico, tiro de precisión, paracaidismo, buceo, negociación y combate en entornos urbanos. Su filosofía prioriza la eficacia con el mínimo uso de la fuerza letal, rasgo que se convertiría en su sello distintivo. Su momento decisivo llegó en 1977, durante el secuestro del vuelo Lufthansa 181 por militantes palestinos. Tras varios días de tensión, el avión aterrizó en Mogadiscio, Somalia. En la madrugada del 17 de octubre, 60 operadores del GSG-9 ejecutaron la operación Feuerzauber, Fuego Mágico. En solo 7 minutos abatieron a 3 terroristas, hirieron al cuarto y liberaron a los 86 rehenes sin bajas civiles. Aquella operación, retransmitida en directo, convirtió al GSG-9 en sinónimo de precisión y profesionalismo. Desde entonces ha intervenido en más de 1.500 operaciones, muchas aún clasificadas: rescates, detenciones de alto perfil, protección de dignatarios, misiones marítimas y operaciones antinarcóticos. En 2007 desmanteló el llamado Grupo de Sauerland,
que planeaba atentados inspirados en Al-Qaeda y colaboró con agencias internacionales en misiones contra el crimen organizado. El GSG-9 cuenta con unos 400 operadores activos divididos en secciones de francotiradores, operaciones marítimas, asaltos aéreos e intervención urbana. Además, coopera estrechamente con el Yamam israelí, el GIGN francés, el SAS británico y el Hostage Rescue Team del FBI, contribuyendo a estandarizar tácticas antiterroristas en Occidente. Moderación, precisión y profesionalismo definen al GSG-9. Una fuerza que demuestra que la verdadera eficacia no depende de la violencia, sino del control absoluto en el momento justo. El GIGN, Grupo de Intervención de la Gendarmerie Nacional, es la unidad de intervención más prestigiosa de Francia y una de las fuerzas antiterroristas más reconocidas del mundo. Nació en 1973, tras la masacre de Múnich, cuando 11 atletas israelíes fueron asesinados por el grupo Septiembre Negro. Aquel suceso reveló que ningún país estaba preparado para enfrentar el terrorismo moderno y Francia decidió crear una fuerza capaz de actuar con rapidez, precisión y un control absoluto de la situación. El encargado de fundarla fue el capitán Christian Prutot, un joven oficial de la Gendarmería Nacional. Su idea era formar una unidad que combinara negociación, intervención y control de crisis, más allá del simple asalto armado. Al principio, el GIGN contaba con apenas 15 miembros, pero con los años ha crecido hasta rondar el millar, aunque su núcleo operativo sigue formado por unos pocos cientos de especialistas organizados en pequeños equipos autónomos. El entrenamiento del GIGN es considerado uno de los más exigentes del mundo. Dura más de un año e incluye tiro de precisión, paracaidismo, buceo, escalada, psicología táctica y combate cuerpo a cuerpo. Solo un pequeño porcentaje de aspirantes lo supera. Cada operador es evaluado constantemente en autocontrol y toma de decisiones bajo presión, ya que su trabajo implica salvar vidas en situaciones donde un solo error puede ser fatal. Desde su origen, el GIGN ha desarrollado una filosofía única: preservar vidas antes que eliminarlas. En lugar de la fuerza bruta, prioriza la contención y la precisión. Por eso, cada nuevo miembro recibe un revólver de 6 tiros como símbolo del uso responsable de la fuerza. Un recordatorio de que disparar es siempre el último recurso. La operación que cimentó su fama mundial ocurrió en 1994, durante el secuestro del vuelo Air France 8969. 4 terroristas armados intentaron estrellar el avión contra la Torre Eiffel, pero el GIGN intervino en el aeropuerto de Marsella. En menos de 3 minutos, los agentes irrumpieron en el aparato, eliminaron a los secuestradores y rescataron a los 173 rehenes. Ningún rehén murió. Aquella acción, transmitida en directo, se convirtió en un modelo de coordinación y sangre fría. Desde entonces, el GIGN ha participado en centenares de operaciones, tanto en Francia como en el extranjero. Rescates de ciudadanos, detención de criminales, neutralización de células terroristas y protección de instalaciones estratégicas, incluido el arsenal nuclear francés. También colabora estrechamente con el SAS británico, el GSG-9 alemán y los Navy SEALs estadounidenses, compartiendo técnicas de intervención y antiterrorismo. Su lema, salvar vidas sin perder el control, define su esencia. El GIGN encarna la fuerza contenida y la precisión absoluta, una unidad que demuestra que el valor no está solo en apretar el gatillo, sino en saber cuándo no hacerlo. La Delta Force, oficialmente conocida como First Special Forces Operational Detachment Delta, es la unidad más secreta y especializada del Ejército de los Estados Unidos. Fue creada en 1977 tras el auge del terrorismo internacional para dotar al país de un equipo capaz de intervenir con rapidez y precisión en cualquier parte del mundo. Su fundador, el coronel Charles Beckwith, había servido junto al Special Air Service, SAS británico, y quedó convencido de que Estados Unidos necesitaba una fuerza similar, pequeña, autónoma y con un nivel de entrenamiento fuera de lo común. Inspirándose en el modelo del SAS, Beckwith diseñó una unidad compuesta por soldados capaces de actuar bajo presión extrema y tomar decisiones críticas sin depender de una cadena de mando tradicional. Desde sus inicios, la Delta ha operado bajo un secretismo absoluto. Su tamaño exacto, su estructura y la identidad de sus miembros siguen siendo información clasificada, conocida solo por una minoría dentro del propio ejército. El proceso de selección es considerado uno de los más duros del mundo militar. Se desarrolla principalmente en Camp Dawson, Virginia Occidental, e incluye pruebas de resistencia física, navegación y evaluación psicológica.
Los aspirantes, la mayoría veteranos de unidades como los Rangers o los Boinas Verdes, enfrentan semanas de agotamiento extremo y una marcha final al estilo SAS que lleva al límite su cuerpo y mente. Solo unos pocos logran completarla. Quienes lo consiguen pasan al curso de operadores donde aprenden tiro de precisión, infiltración, combate urbano y rescate de rehenes. A lo largo de su historia, la Delta Force ha protagonizado algunas de las operaciones más arriesgadas del ejército estadounidense. Una de las más conocidas ocurrió en 1993, durante la operación Gothic Serpent, en Mogadiscio, Somalia. La misión buscaba capturar a líderes de una milicia local, pero 2 helicópteros Black Hawk fueron derribados y la ciudad se transformó en un campo de batalla. Los operadores de Delta combatieron durante horas para proteger a sus compañeros. 2 de ellos, Gary Gordon y Randy Shugart, murieron defendiendo la posición y recibieron póstumamente la Medalla de Honor. Una década después, la unidad volvió a la primera línea en Irak. En 2003 participó en la captura de Saddam Hussein, escondido cerca de Tikrit, y en 2006 en la operación que acabó con Abu Musab al-Zarqawi, líder de Al-Qaeda en Irak, tras rastrear su ubicación y coordinar un ataque aéreo. En 2019 volvió a los titulares al eliminar a Abu Bakr al-Baghdadi, jefe del Estado Islámico, en una incursión en el norte de Siria, donde el terrorista se inmoló al verse acorralado. Aunque estas acciones son públicas, la mayoría de sus operaciones siguen siendo secretas. Se cree que Delta ha actuado en Medio Oriente, África y Europa del Este, en misiones de rescate, inteligencia y eliminación de objetivos de alto valor. Su reputación no proviene de la fama ni de los símbolos, sino de su precisión quirúrgica, su autonomía y su capacidad de operar donde nadie más puede hacerlo. En la Delta Force no hay margen para el error, porque cada misión exige perfección absoluta. El GROM, acrónimo de Grupa Reagovania Operasigno Maneurovego o Grupo de Respuesta de Maniobra Operativa, es la unidad de operaciones especiales más prestigiosa de Polonia y una de las más respetadas de la OTAN. Su nombre también significa trueno, símbolo de la rapidez y fuerza con la que actúa. Oficialmente designado como Unidad Militar 2305, fue creado en 1990, cuando el país acababa de salir del bloque soviético y buscaba una fuerza moderna capaz de actuar dentro y fuera de sus fronteras. El proyecto fue impulsado por el teniente coronel Sławomir Petelitki, un veterano del servicio de inteligencia que, tras participar en misiones diplomáticas en Oriente Medio, comprendió que Polonia necesitaba una fuerza capaz de responder a crisis internacionales con eficacia inmediata. Inspirado por los Zicociemni, los legendarios paracaidistas polacos de la Segunda Guerra Mundial, Petelitki diseñó una unidad basada en 3 principios: precisión, sigilo y lealtad absoluta. Los primeros integrantes del GROM fueron seleccionados entre paracaidistas, comandos navales y agentes de inteligencia. Su entrenamiento, equiparable al de la Delta Force estadounidense y el SAS británico, incluyó técnicas de rescate de rehenes, combate cuerpo a cuerpo y operaciones antiterroristas. También recibieron instrucción del Mossad y del GSG-9 alemán en inteligencia y seguridad diplomática. A diferencia de otras fuerzas centradas solo en el combate directo, el GROM combina capacidades militares, inteligencia táctica y una sólida preparación médica. La mayoría de sus operadores domina varios idiomas y un alto porcentaje posee formación médica avanzada, lo que les permite atender a sus compañeros en combate. Esta mezcla de precisión y cuidado les valió el apodo de los cirujanos. Durante la década de 1990, el GROM participó en misiones de la ONU y la OTAN en Haití, Bosnia y Kosovo, ganando reputación por su disciplina y profesionalismo. Su reconocimiento global llegó en 2003 durante la invasión de Irak, donde operaron junto a fuerzas especiales estadounidenses y británicas. Su eficacia en incursiones urbanas impresionó al JSOC y a la CIA, que los consideraron uno de los aliados más confiables de la coalición. Más tarde, en Afganistán, integrados en la Task Force 49, colaboraron con los Navy SEALs y la Delta Force en misiones de reconocimiento y ataques nocturnos, destacando por su autonomía y precisión quirúrgica. El GROM mantiene una estructura reducida, con unos 250 operadores activos. Su selección, inspirada en los estándares del SAS, exige una combinación excepcional de resistencia física, estabilidad mental y dominio técnico. Hoy es una referencia mundial en operaciones de contraterrorismo y rescate internacional, una fuerza que actúa en silencio, con la precisión y el control de un cirujano. Si te ha gustado este repaso por las fuerzas especiales más élite y letales del mundo, suscríbete y activa la campanita para no perderte más vídeos como este.